los Objetivos de Desarrollo Sostenible y les vamos a contar nuestra experiencia desde la ingeniería de materiales sobre cómo trabajamos la recuperación de residuos sólidos metálicos por medio de técnicas pulvimetalúrgicas. En la presentación, que no me quiere pasar, ya. En la presentación les hablaremos entonces de una breve contextualización de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los que nos conciernen en esta temática, que es el objetivo número 12 y el 17. Eso nos lleva a hablar de lo que es economía circular, porque como les digo, es una estrategia que apalanca el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible, y hablaremos de desechos industriales metálicos, ¿sí? Porque en esta charla hablaremos de cómo hacer la recuperación de algunos tipos de residuos industriales de naturaleza metálica por medio de técnicas pulvimetalúrgicas. Entonces les hablaremos de qué hemos hecho y qué proyectos hemos trabajado sobre recuperación de virutas de mecanizado y la calamina, que es un residuo de las siderúrgicas. Y por último, les comentaremos qué estamos haciendo en este momento. Entonces, bueno, resulta que por allá en el año 2000, en una cumbre que hizo las Naciones Unidas, llamada la Cumbre del Milenio, se definieron 8 objetivos de desarrollo que se llamaron Objetivos de Desarrollo del Milenio. ¿Qué se buscan con esos objetivos? Se busca, por ejemplo, erradicar la pobreza extrema en el mundo, promover la igualdad de género, garantizar la sostenibilidad del medio ambiente y fomentar alianzas globales para el desarrollo. Más adelante, por allá en el 2015, la ONU vuelve a hacer otra reunión y se impulsa, sobre todo motivado por Colombia, una iniciativa nueva para poder dar continuidad a los objetivos de desarrollo del milenio. Estos son los denominados Objetivos de Desarrollo Sostenible. Son 17, ¿listo? Estos objetivos de desarrollo sostenible trabajan principalmente en 3 esferas, lo que es la parte económica, la parte social y la parte medioambiental. El mensaje que nos deja es el siguiente, que no puede haber un desarrollo, un crecimiento económico si no pensamos en la sociedad y si no cuidamos el medio ambiente. Entonces, fíjense ustedes que hay objetivos de desarrollo sostenibles más enfocados hacia la parte social, otros más enfocados hacia la parte económica y otros más enfocados hacia el cuidado del medio ambiente. ¿Listo? Como les comentaba, el objetivo que nos concierne en este momento es el objetivo número 12, que es el de producción y consumo responsables. Ya hablamos de este, pero antes les comento sobre este otro objetivo de desarrollo sostenible, que es el 17. Este objetivo de desarrollo sostenible, ¿qué nos dice? Que no podemos trabajar solos, que tenemos que hacer alianzas para dar cumplimiento a estos objetivos. Entonces promueve que trabajemos en equipo, que nos unamos diferentes sectores, el sector político, el sector académico, el sector industrial, y que tengamos en cuenta la sociedad. Y además promueve alianzas entre diferentes países para poder llevar a cabo estos objetivos de desarrollo sostenible. Entonces aquí les muestro el objetivo número 12, aquí como su nombre lo dice, busca concientizar a las personas en una producción y consumo responsables. Consumos responsables que nosotros como consumidores lo hagamos de forma responsable. Pero la parte de la producción, perdón, nos habla mucho a nosotros como ingenieros, desde la ingeniería que sea ingeniería industrial, ingeniería de materiales, ingeniería mecánica, ingeniería biomédica, porque nosotros en algún punto trabajamos con producción. Entonces la idea es que cuando propongamos producción, lo hagamos de una manera responsable, de una manera limpia. Entonces este objetivo, fíjense ustedes, tiene, digamos, 3 objetivos pequeñitos. Uno, el primero de ellos, es disminuir la huella ecológica que estamos dejando en nuestro planeta. ¿Por qué? Porque muchas de las materias primas con las que nosotros trabajamos vienen de la naturaleza. Explotamos nuestro planeta para poder sacar esos recursos. Es lo que ocurre con los metales. Los metales como tal no existen en la naturaleza, ellos están en forma de minerales y tenemos minas. Entonces tenemos las minas de minerales de hierro, de aluminio, de cobre, y lo que hace el ser humano es explotar esas minas. ¿Qué ocurre? Que esos procesos que se llevan a cabo para extraer los materiales causan daños acuíferos, al aire, al subsuelo. Entonces le estamos dejando una huella al planeta
que ya él ni siquiera va a poder soportar. Entonces, uno de los objetivos es ese, disminuir esa huella ecológica que estamos dejando. Entonces, eso nos lleva a pensar en este segundo objetivo, mini objetivo de este ODS, que es el de pensar en cómo extraemos las materias primas, si vale la pena seguir extrayéndolas, o por qué no coger un material, reciclarlo, volverlo al ciclo de vida productivo, ¿cierto? Y no tenemos que seguir extrayendo material. Y por último, busca concientizar a las personas en hacer una disposición adecuada de los residuos de todo tipo, residuos de la ciudad, residuos de oficinas y residuos industriales. Entonces ahí es donde viene esa visión de la economía circular. ¿Por qué? ¿Qué ocurre? Digamos que el modelo económico actual es un modelo lineal. Entonces él empieza en extraer, pasa por producir la parte de la manufactura, la parte de la aplicación, el uso del bien manufacturado y por último en desechar. Entonces es algo lineal. Empiezo acá y termino por acá. ¿Listo? ¿Qué ocurre? Que este modelo actual está llegando al límite de su capacidad física. ¿Por qué? Por dos cosas. Primero, por lo que yo les comentaba acá. O sea, muchos de las materias primas que utilizamos son recursos que extraemos del planeta y esos recursos son no renovables. Y eso ocurre con los metales. O sea, los metales, digamos que esas minas de mineral se están agotando, ¿sí? Van a llegar a un límite. Las minas que tenemos de mineral de aluminio, de mineral de acero, de cobre, se van a acabar. Nos vamos a quedar sin más material. Y el otro aspecto que nos dice que ya este modelo está llegando al límite de su capacidad es la contaminación, ¿sí? Porque estamos contaminando el planeta y lo estamos llevando a unos límites que él ya no puede soportar. Contaminamos en rellenos sanitarios, contaminamos a cielo abierto, contaminamos el océano. Entonces, por eso decimos que está llegando al límite de su capacidad. Entonces, debido a eso, hace algunos años vino un concepto nuevo de la economía, que es la economía circular. Entonces, la economía circular es una alternativa que busca redefinir qué es el crecimiento, pero tal cual como yo se los mencionaba acá, ese crecimiento debe ser no solamente en el aspecto económico, sino que también debe tener en cuenta a la sociedad, a la persona y tener en cuenta el medio ambiente. Entonces ahí está. Entonces es un crecimiento con énfasis en los beneficios para toda la sociedad y se basa en tres principios. El primero es eliminar residuos y la contaminación, pero desde el diseño. O sea, que nosotros como ingenieros, desarrolladores de productos, que hacen manufactura, procesos de fabricación, desde el principio ideemos productos pensando en una contaminación mínima, ¿sí? En una producción mínima de residuos. Segundo, el segundo principio es mantener productos y materiales en uso, o sea, el mayor tiempo posible. Entonces, ustedes ven ahora, ¿no? Que uno se compra un celular y ya al año sacan un nuevo celular, uno simplemente lo desecha y se compra otro. Eso no hace parte de la visión de la economía circular, porque lo que se busca es mantener los productos en uso el mayor tiempo posible. ¿Listo? Y el tercer principio es este, pues digamos que va a ser la consecuencia, ¿no? De aplicar estos dos primeros, que es la regeneración de sistemas naturales, si es lo que se espera en últimas. Entonces, fíjense ustedes esta visión de la economía circular, pues obviamente forma un circulito. Entonces, la idea es que todo empieza con un diseño, que no es un diseño cualquiera, es un ecodiseño. O sea, la idea es que desde el principio se diseñe la pieza pensando en el material y en la geometría, porque obviamente todo el ciclo de vida del producto depende de esos dos factores. ¿Listo? Luego pasamos a la parte de la manufactura, la parte de la producción, luego la parte de la distribución, luego el producto llega al cliente, la parte del uso y por último va el fin de la vida. Y aquí es donde viene el cambio de paradigma, porque el fin de la vida del producto ya no es que él vaya a parar a un relleno sanitario, por ejemplo, ¿sí? O a un relleno a cielo abierto, sino que los materiales que componen ese material sean reincorporados al ciclo productivo, que él vuelva a usarse como materia prima, que lo pueda reutilizar y todo empieza desde cero, la parte del diseño, producción, distribución, etc. ¿Listo?
¿Qué ocurre? Que hay varias normativas en Colombia y en el mundo que hablan sobre residuos sólidos en general. Hay un apartado muy importante que es el de residuos sólidos industriales. Esos residuos son aquellos que nunca fueron un producto, ¿cierto? Pero que no dejan de ser un residuo. Y nosotros como ingenieros tenemos que hacer algo con ellos, ¿vale? Un ejemplo son las fundidoras. Cuando se hace una fundición de metales, ¿cierto? Tenemos desperdicios, como la mazarota, el canal de alimentación, todas esas partes metálicas. Pero resulta que el metal tiene una facilidad de ser reciclado muy grande, ¿sí? Y es una parte muy bonita, y se dicen que son como los representantes de la economía circular, porque el metal es infinitamente reciclable. Entonces, este tipo de desperdicios simplemente se toma, vuelve al horno, se refunde y vuelve otra vez al ciclo productivo. ¿Listo? Sin embargo, fíjense ustedes, tenemos problemas con algunos residuos sólidos industriales, y eso es lo que ocurre, por ejemplo, con las virutas de mecanizado, ¿sí? Las virutas de mecanizado son un residuo industrial de aquellos procesos de manufactura subtractiva, como lo son el torneado, el fresado, el taladrado, el aserrado, ¿cierto? Nosotros sabemos que las virutas tienen diferentes tamaños y formas dependiendo del proceso de manufactura. Entonces, por ejemplo, la viruta del torno es una viruta grande, helicoidal, y esa fácilmente se puede refundir, ¿cierto? El problema viene cuando trabajamos con virutas de la sierra mecánica o de la fresa, ¿sí? Que son unas virutas bastante pequeñitas y bastante finas. Ya Joana les comentará al respecto, pero antes, teniendo en cuenta que en esta charla tenemos chicos que quizás no hayan visto o estén viendo ciencia de materiales, entonces les hago esta breve contextualización. O sea, los metales se pueden manufacturar por distintas técnicas de manufactura. La fundición, conformado por deformación plástica, o la manufactura subtractiva, que son aquellas técnicas de maquinado o mecanizado. Pero resulta que también hay otras técnicas que usan como materia prima el metal en forma de polvo. Son aquellas técnicas pulvimetalúrgicas. ¿Listo? Estas técnicas como tal consisten en trabajar con el material en forma de polvo. Entonces él se alimenta, fíjense ustedes, viene por acá el material en forma de polvo, se alimenta en una matriz, que se coloca por acá en la matriz, y luego posteriormente viene un punzón que aplica una presión de compactación. Entonces en esas el polvo queda compactado y se dice que está en verde. Perdón. Mil disculpas. Entonces ahí la pieza queda en verde, después de que se compacta. Ella sale, queda con cierta resistencia mecánica, pero después de eso ella debe ingresar a un horno donde se llevan a cabo procesos de sinterización. Esos procesos de sinterización se llevan a cabo a temperaturas entre 70, 80, 90% de la temperatura de fusión del material, sí, por medio de procesos difusivos. ¿Listo? Y hay unas técnicas de manufactura más modernas que no lo son tanto, porque ya llevan unos 30 años con nosotros, que son las técnicas de manufactura aditiva. Estas técnicas, cuando tienen que ver con metales, trabajan mucho con el material en forma de polvo también. Y, por ejemplo, la sinterización se puede llevar a cabo con ayuda de un láser. ¿Listo? Entonces, ahí está la contextualización. Ya continúa Joana hablando de las virutas. Bueno, entonces, como comentaba Adri ahorita, una de las técnicas de manufactura con las que contamos los ingenieros en general que trabajamos con materiales son las técnicas sustractivas. Básicamente tenemos una pieza metálica y con una herramienta retiramos material, llámese torno, fresa, taladro, sierra. Pero decíamos que estas virutas, cuando son pequeñas y cortas, pueden ser un problema medioambiental grande. Son virutas que tienen una superficie específica muy grande, dado su tamaño pequeño, y entonces refundirlas nos llevaría a una pérdida de material por escoria de alrededor del 50%, es decir, no amerita reprocesarlas por esta técnica. ¿Listo? A modo de contextualización, en la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito, aparte de mi labor docente, también soy coordinadora del laboratorio de producción. En ese laboratorio tenemos torno, fresa, taladro, sierra, y teníamos también ese problemita con las virutas y pues veíamos que esa viruta se iba para el vertedero de basuras. Pero aparte de eso, tenemos molino de bolas, tenemos prensa y tenemos horno. Entonces dijimos, bueno,
pues, ¿por qué no intentamos reprocesar esas virutas por técnicas pulvimetalúrgicas? Y entonces así surge la idea, comenzamos a hacer búsqueda bibliográfica, planteamos 2 proyecticos iniciales y comienza la investigación. Y les vamos a mostrar por lo pronto 2 de virutas, que son las siguientes. Una de ellas trató sobre virutas de aluminio comercialmente puro, como puede verse acá, obtenidas por aserrado. Cogimos la viruta, como puede verse acá en la parte superior izquierda. La viruta se sometió a lavado con detergente para eliminar líquido refrigerante, luego a un proceso de secado, 100 grados centígrados, 24 horas, y luego la llevamos al molino de bolas. Nuestro molino de bolas pues es un recipiente, un contenedor que tiene 5 litros de capacidad total interna de circonia, es inerte, y lo cargamos con 1 litro de cuerpos moledores cilíndricos, también de circonia, y con viruta. ¿Listo? La carga que hicimos fue por cada litro de cuerpos moledores, 100 mililitros de viruta, eso nos da una relación de 10:1 de cuerpos moledores a viruta, y variamos tiempos de molienda para ver qué sucedía, 18 horas, 24, 30, 56, como podemos ver allí. ¿Qué sucede dentro del molino? Pues como podemos ver acá en esta chiquianimación, por efectos del movimiento del recipiente sobre los 2 rodillos que lo hacen girar, los cuerpos moledores impactan la viruta y también por fricción con las paredes del molino se genera disminución de tamaño como tal del material. Después de llevar a cabo la molienda, caracterizamos, medimos distribución granulométrica, tamaño de partícula, difracción de rayos X y observamos al microscopio de barrido electrónico a ver qué encontramos, ¿no? ¿Qué encontramos por el camino? Pues recordemos de nuestros cursos básicos de ciencia de materiales que los polvos metálicos son combustibles con un poder enorme, similar o superior al de la gasolina, y pues efectivamente encontramos que nuestros polvos también son combustibles. Como puede verse acá, en el interior del molino, esta carga había reposado 24 horas y aún así el polvo hizo combustión. Nuestros estudiantes sufrieron ahí su sustico, hubo cierto daño en el laboratorio, pero ahí les dejo la inquietud para quienes trabajan con combustión. En nuestro caso, nos centramos más en materiales. Entonces lo que hicimos a continuación con esos polvos fue compactarlos. ¿Listo? Tenemos entonces unas matrices que nos proveen pastillitas de media pulgada de diámetro, más o menos 7 milímetros de alto. Cargamos el polvo en las matrices, colocamos un punzón superior, llevamos a la prensa, como la prensa amarilla que tenemos acá, compactamos, aplicamos fuerza máxima de 19.000 libras, que nos da una carga de 800 megapascales más o menos, sostenemos por 30 segundos, y obtenemos una pastilla en verde como la que se puede ver acá. Es una pastilla que aún no tiene propiedades mecánicas suficientes, pero donde se puede ver el polvo consolidado. ¿Qué pasó dentro de la matriz? Como puede verse acá en el esquema, los polvos, que inicialmente están separaditos, pues adquieren cierta cohesión en virtud de la presión que estamos aplicando. ¿Qué aspectos importantes encontramos acá? El material de la matriz es importantísimo, las presiones son muy altas, el material debe ser un acero para herramientas. Nosotros utilizamos acero H13, lubricante también tuvimos que utilizar para las paredes de la matriz, estearato de magnesio fue el que utilizamos, tiempo de sostenimiento 30 segundos y presión de 800 megapascales como les dije. Siguiente. Una vez teníamos las pastillitas en verde, llevamos a proceso de sinterización. Tener en cuenta que los polvos a altas temperaturas, como son metálicos, reaccionan grandemente con el oxígeno del medio ambiente, la atmósfera debe ser protectora, y entonces diseñamos una camarita como esta, que es hermética, cierra con un empaque de grafito, tiene una entrada de un gas, que es en este caso argón, y una salida, de tal manera que ese gas constantemente entra y sale, manteniendo la atmósfera inerte. Aquí pues vemos 2 estudiantes cerrando la cámara y vemos la cámara en este lado, ya dentro de nuestro horno, que es un horno de ladrillos que adaptamos al proceso, y entonces pues llevamos a cabo la sinterización. ¿Listo? Aspectos importantes de la atmósfera, debe ser protectora definitivamente. Una vez hubo una fuga en nuestra camarita, entró oxígeno y no sinterizaron los polvos y quedaron totalmente oxidados. Temperatura,
pues oscila entre 80 y 90% la difusión del material, en nuestro caso 620 grados centígrados, era un aluminio, y un tiempo de sostenimiento de 1 hora con una tasa de calentamiento de 7 grados centígrados por minuto, y así quedaron las piezas ya sinterizadas, ¿no? Ya con respecto a la caracterización, ¿qué encontramos? Siguiente diapositiva. Con respecto a difracción de rayos X, aumentando el tiempo de molienda de abajo para arriba, como puede verse acá, pues los polvos no cambian, tenemos un patrón de difracción característico del aluminio, pero donde vemos cambios importantes es en la morfología del polvo. Fíjense ustedes que a bajos tiempos de molienda tenemos una morfología tipo hojuelas que no es muy apropiada para pulpa y metalurgia, pero a altos tiempos de molienda ya tenemos partículas más redondeadas que son más apropiadas como tal. ¿Listo? Una vez entonces que sinterizamos las piezas, hicimos una caracterización mecánica, medimos dureza Rockwell F y encontramos efectivamente que los polvos que se obtuvieron con bajos tiempos de molienda no dieron las mejores propiedades mecánicas, básicamente por la morfología de la partícula, pero a altos tiempos de molienda, fíjense ustedes, esa partícula ya provee una resistencia mecánica suficiente, 90 Rockwell F, que es una dureza que para un aluminio es superior de un aluminio puro y es más similar a la dureza de un aluminio envejecido. ¿Listo? En el siguiente, ya cogimos una aleación envejecible de aluminio, una aleación aluminio, magnesio, silicio. En este caso, la viruta que obtuvimos fue una viruta de fresado y quisimos hacer lo mismo, a ver qué sucedía. Entonces, de nuevo, molienda en el molino de bolas, compactación, sinterización. En este caso, los tiempos de molienda empleados pues ya fueron altos, ya habíamos aprendido que los bajos tiempos de molienda no son apropiados, 45, 69 y 94 horas, pero esta vez sí variamos relación de cuerpos moledores a viruta, a ver qué pasaba. ¿Qué encontramos? Pues acá podemos ver el patrón de difracción de rayos X de las virutas y del aluminio en bulk, en bloque, del cual se sacó la viruta, característico del aluminio, no tiene precipitados intermetálicos, quiere decir que está envejecido, y una vez que hicimos la molienda, fíjense lo bonito, aparte de los picos de aluminio, aparece alúmina cristalina. Es decir, dentro del molino el polvo está sufriendo procesos de oxidación, claro, porque la atmósfera tiene oxígeno cuando el molino se cierra. Y vamos a ver que esa alúmina tiene un efecto positivo en las propiedades mecánicas de las piezas que se obtienen con estos polvos. Siguiente. Con respecto a morfología, claro, utilizamos tiempos altos de molienda. Todas las morfologías, fíjense ustedes, son de partícula redondeada. Nos cambió levemente el tamaño de partícula. Ahora vamos a ver cómo fue la variación y encontramos en algunas partículas fallas frágiles, como esa grietica que se puede ver acá, pero también vimos como microsoldaduras de polvos más pequeños en partículas más grandes. ¿Listo? ¿Cómo explicamos eso? Siguiente. Bueno, algo muy importante que encontramos en este estudio es que, contrario a lo que sucede con la molienda de polvos cerámicos, a mayor tiempo de molienda, no siempre obtuvimos un menor tamaño de partícula. Fíjense ustedes que si miramos acá, estos punticos azul fuerte, con un tiempo de 69 y 45 horas en la relación de 12:1, pues podemos ver que 45 horas de molienda nos da un tamaño de partícula menor que 69 horas. Y uno diría, pero bueno, ¿qué está pasando? Y entonces encontramos que cuando molemos polvos metálicos, el factor que más afecta el tamaño de partícula es la densidad de dislocaciones. Entonces encontramos que a mayor densidad de dislocaciones, el tamaño de partícula es menor porque el material se comporta frágil, promoviendo la fractura del polvo, mientras que a baja densidad de dislocaciones, el material se comporta más dúctil, promueve deformación plástica y microsoldaduras, y el tamaño de partícula queda más grande. Entonces aquí depende fuertemente de ese factor. ¿Qué sucede dentro del molino? Procesos de recristalización dinámica por la formación de una densidad crítica de dislocaciones durante cierto tiempo de molienda y el aumento de temperatura dentro del molino básicamente. ¿No? ¿Qué encontramos ya cuando caracterizamos nuestras piezas sinterizadas? Fíjense ustedes, dureza del material, aquí
a 69 horas de molienda una dureza similar que el material en bloque. ¿Listo? Aquí atribuimos esa dureza a la alúmina que precipitó, que me provee un endurecimiento por segunda fase del metal, disminuyendo movilidad de dislocaciones. Es decir, esta técnica resultó ser apropiada para recuperar esas virutas y reincluirlas al ciclo productivo mediante metalurgia de polvos. Dale, Adri. Activa micrófono. Hola. ¿Me escuchan? Listo. Sí, Adri. Listo, perfecto, gracias. Listo, entonces el tercer caso que tenemos para contarles es este, es la obtención de un polvo metálico con núcleo cerámico a partir de un residuo de laminado en caliente. ¿Qué ocurre? En las siderúrgicas se llevan a cabo unos procesos en caliente, por ejemplo, de laminación conformado por deformación, donde el acero fácilmente reacciona con el oxígeno del ambiente y se oxida fácilmente. Se forma entonces una cascarilla, se denomina calamina, que es de color negruzco, se desprende fácilmente de la lámina, igual se ayuda a una remoción mecánica en la máquina, y es una cascarilla que está compuesta principalmente de 3 óxidos, lo que es bustita, magnetita y hematita. Esto que está acá es un subproducto industrial bastante grande. Fíjense ustedes que una sola acería produce unas 680 toneladas por mes de ese residuo. Si tenemos en cuenta que en Colombia hay 5 acerías grandes, eso nos daría unas 1.740 toneladas de ese residuo por mes en toda Colombia. Sí, es bastante grande. Por ejemplo, la planta de Yerdau Diaco, que es la acería con la que hicimos este proyecto, tiene literalmente una montaña. En el patio donde almacenan residuos hay una montaña grande. Sin embargo, fíjense ustedes, Colombia no hace uso de este residuo industrial. O sea, en este momento Colombia vende el residuo, por ejemplo, Diaco lo comercializa a China, las acerías en el Valle del Cauca lo comercializan a Perú, y lo que hacen las acerías allá es reducir químicamente el material y reingresarlo al ciclo productivo, pero Colombia no lo está haciendo. Nosotros acá con este proyecto tenemos un objetivo, ¿cuál es? Llevar a cabo la molienda del material. Molimos el material tal como lo mostraba Giovanni en el molino de bolas, luego llevamos a cabo una reducción química. ¿Qué es una reducción química? Es un proceso en el que colocamos un óxido a altas temperaturas en contacto con un gas reductor. En este caso, el gas reductor que utilizamos fue hidrógeno. Entonces, el hidrógeno lo que hace es que él viene, se pone en contacto con la partícula, le roba el oxígeno y me deja el hierro metálico. ¿Listo? Sin embargo, el objetivo de nosotros era evaluar, ¿sí? O hacer una reducción parcial para evaluar la incidencia del contenido de ese óxido cerámico dentro del material en propiedades macroscópicas. ¿Qué quiere decir eso? Cojo una partícula metálica, le hago una reducción química parcial y dejo un núcleo cerámico en el interior. ¿Con qué fin? Con el fin de que la partícula me actúe como una fase reforzante dentro del material. ¿Listo? ¿Qué aspectos son importantes aquí? La atmósfera de reducción, lo que les comentaba, por ejemplo, el hidrógeno funciona muy bien, también el monóxido de carbono lo hace, pero lo malo del monóxido de carbono es que él produce un gas de efecto invernadero, que es el CO2, mientras que el hidrógeno, cuando reacciona con el oxígeno, forma vapor de agua. Entonces, tengo menos problemas de contaminación. El flujo de los gases, la temperatura y el tiempo del proceso. La temperatura, digamos que hay 2 aspectos importantes. Uno es la parte termodinámica y otro es la parte cinética. Entonces, temperaturas bajas, o digamos, temperaturas altas me favorecen la reducción química, me gasto menos tiempo en el proceso, pero me genera unas morfologías que son como muy abiertas, con unas protuberancias, se llama una morfología tipo whisker, que no es muy apta para ser trabajada por medio de pulvimetalurgia, porque a la hora de hacer la compactación el polvo no queda bien compacto. Mientras que si trabajamos a temperaturas bajas,
se favorece una morfología distinta, se llama tipo esponja, aunque el tiempo requerido para la reducción es más largo. Entonces, fíjense ustedes que en últimas, el objetivo es hacer ese material en polvo, que me quede con la partícula cerámica, compactar el material, sinterizarlo y que me quede un material reforzado con parte de este residuo industrial, que es el cerámico. Entonces, aquí está. Después de llevar a cabo la reducción química, procedemos a hacer la compactación del material, tal cual en una prensa uniaxial como la que mostraba Giovanna, y aquí obviamente los parámetros importantes son la carga que aplicamos, en este caso el acero requiere presiones más altas que el aluminio, trabajamos presiones de unos 1200 megapascales, bastante más altas, el tiempo de sostenimiento, 30 segundos, y el material de la matriz que soporte esas cargas aplicadas. Posteriormente, procedemos a hacer la sinterización del material. Como vemos acá, utilizamos la misma cámara de reducción. ¿Con qué diferencia? Que además de utilizar el argón como gas de arrastre, también utilizamos hidrógeno en la primera fase para eliminar óxidos presentes. ¿Listo? En la sinterización trabajamos a temperaturas moderadamente altas, de unos 900 grados centígrados, por un tiempo de media hora o una hora. Listo, aquí podemos ver los resultados. Aquí les muestro una parte pequeña pero importante del patrón de difracción de rayos X de las muestras reducidas a diferentes tiempos. ¿Por qué hicimos reducción a diferentes tiempos? Porque la idea era evaluar la incidencia del contenido, de la cantidad de ese óxido de hierro dentro del material en las propiedades macroscópicas. Entonces, para obtener diferente cantidad de óxido, pues hacemos la reducción química a diferentes tiempos. ¿Bien? Entonces aquí tenemos, fíjense ustedes, cuando veíamos, digamos, ese pico 110, que es el pico principal en difracción de rayos X, veíamos que él constaba en realidad de dos picos. Tocaba hacer una deconvolución. ¿Qué significa eso? Ese es un fenómeno que se observa en las aleaciones que experimentan coherencia de una matriz, de una fase precipitada con respecto a la matriz. Entonces encontramos que este óxido de hierro, que no es una fase precipitada obviamente, pero sí es una segunda fase presente, está coherente con respecto a la matriz, lo cual, como veíamos en nuestros cursos básicos de materiales, es súper importante porque eso implica una mayor distorsión de la red cristalina y un mayor impedimento al movimiento de las dislocaciones. Listo, aquí ya podemos ver morfologías, pues les coloco dos morfologías representativas, fíjense ustedes, a bajas horas de tiempo de reducción de la partícula y ya a tiempos más prolongados del proceso de reducción. Esta morfología que se observa acá es lo que se denomina una morfología tipo esponja, ¿sí? Que ustedes pueden ver acá como una esponjita. ¿Por qué se da esa morfología? Porque ese gas reductor, el hidrógeno, cuando se pone en contacto con la partícula, debe difundir al interior de ella para poder llevar a cabo la reducción química. Y eso lo hace como abriendo unas puertas dentro del material, que son esos poros que observamos ahí. Listo. Entonces aquí ya podemos observar, después de llevar a cabo la sinterización de los polvos, una microscopía óptica del material sinterizado con un polvo reducido a 10 horas. Fíjense ustedes lo bonito. Tenemos por acá las partículas de óxido de hierro, están por acá, que son la segunda fase endurecedora, y la fase continua, que es la más clarita, es el hierro. ¿Listo? Y también observamos algunos poros, las partes más oscuras de la fotografía, que digamos que son típicos de este tipo de procesos de manufactura, que es la metalurgia de polvos. ¿Listo? Entonces, bueno, después ya medimos dureza de todas las muestras y observamos esto, fíjense ustedes, que la dureza se incrementa con el contenido del óxido de hierro hasta un máximo, luego disminuye. Ese máximo es como de un 57% de óxido de hierro. Entonces aquí lo positivo es que igual seguimos utilizando parte del residuo, fíjense ustedes, para conformar el material. ¿Listo?
que él actúa como un agente endurecedor, pero además de eso tengo otro beneficio, y es que este óxido como tal consta en gran cantidad de magnetita, por lo que cambia el comportamiento paramagnético del hierro en un componente ferrimagnético que podría ser útil para algunas aplicaciones determinadas. ¿Listo? También variamos la presión de compactación en el proceso y observamos lo que esperábamos, ¿no? Que a mayor presión de compactación, la dureza de las muestras va a ser mayor. ¿Listo? Aquí pueden ver, fíjense ustedes, cómo pasamos de este residuo industrial, que eso es como tierra, se ve ella, esa cascarilla, y pasamos a esto, a unas muestras completamente metálicas, con un desempeño mecánico que es similar al de una 01020. ¿Listo? Y les comento, ¿no?, que este material está en un proceso de alistamiento para patente. Bueno, acá les muestro en esta diapositiva, pues que los 3 trabajos que les acabamos de mostrar ya están publicaditos. Aquí están los journals, por si alguien está interesado. Aquí aparecen los chicos que nos colaboraron en la parte manual del trabajo, a los cuales les estamos muy agradecidos. Y a continuación queremos mostrarles, como para activar ideas en ustedes, qué estamos haciendo en el momento con respecto a recuperación de estos residuos sólidos. Dale, Adri. Un proyecto que tenemos actualmente con Royal Academy, patrocinado por ellos, y que estamos trabajando con Cardiff University, es que mezclamos 2 de esos residuos que les mostramos, polvo obtenido con esa viruta de aluminio y polvo de la calamina, y estamos haciendo un material compuesto tanto por pulvimetalurgia como por impresión 3D con la técnica de sinterización selectiva por láser. Ese está en camino. Siguiente. Estamos haciendo otro proyecto con la Universidad de Valencia, recuperando virutas de acero, ya en este caso H13, también por técnicas pulvimetalúrgicas, y otros 2 proyectos en los que estamos haciendo filamento polimérico compuesto con polvo metálico. Vamos a hacer impresión 3D por Fused Filament Fabrication. Siguiente. Luego someteremos a altas temperaturas, eliminamos polímero y nos queda la pieza metálica terminadita. Esto no es nuevo, acá les muestro un artículo de investigación al respecto con titanio, aluminio, vanadio, pero lo que estamos proponiendo nosotras, siguiente, Adri, es reemplazar estos polvos que son perfectamente esféricos, obtenidos por atomización, por nuestros respectivos polvos, tanto por el polvo con núcleo cerámico, este lo estamos trabajando con la Universidad Nacional y una chica de maestría, y nuestro polvo de aluminio envejecible en proyecto de convocatoria interna en nuestra institución. Siguiente. En esta diapositiva les mostramos las instituciones con las que estamos trabajando. Como decíamos al principio, no se trabaja solitos en este tipo de trabajos, tenemos que trabajar en conjunto, es lo ideal. Siguiente diapositiva. Aquí pues los chicos con los que estamos trabajando en la actualidad, de semilleros y estudiante de maestría, sin los cuales pues sería muy complicado llevar a cabo este trabajo. Siguiente, nuestros contactos. Estamos abiertos a trabajar en equipo con otras instituciones, como vieron que lo estamos haciendo actualmente. Estamos abiertos a recibir chicos de semilleros de nuestra institución. Y tenemos además maestría en ingeniería industrial con énfasis en innovaciones materiales y manufactura, donde estamos trabajando también estos temas a quienes les pueda interesar, ¿no? Esperamos que la charla haya sido de su agrado, fue todo un placer y estamos atentas a cualquier pregunta. Bueno, muchísimas gracias, Adriana y Joana. Muchas gracias por mantenerse el tiempo. Nos volamos un minuto nomás. Estamos súper bien con el tiempo. Bueno, quisiéramos abrir en este momento, entonces, el micrófono, y no solamente el micrófono, a través del chat, también pueden plantear cualquier duda, pregunta que tengan al respecto de lo que nos acaban de contar Adriana y Joana. Buenas, ¿me regala un churro para llevar, por favor? Azúcar y canela. Creo
que no era la intervención que estábamos esperando. Bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta o alguna duda, repito. Yo te tengo una pregunta. Adelante, Angélica. A mí me gustaría saber si con esa técnica de compactación y demás se podría llegar a hacer piezas para máquinas, digamos, como más grandes que las probetas que siempre se han utilizado. Sí, claro que sí, Angélica, claro que sí, en realidad la esencia de las técnicas pulvimetalúrgicas es esa. Fíjate que en Colombia hay pocas empresas que trabajan, digamos, con esta técnica. En Cali sé que hay una empresa, pero es la única, trabaja con polvos de cobre principalmente, los importan porque en Colombia no hay productores de polvos metálicos. Creo que alguna vez habrá una empresa, pero tuvo que cerrar, pero sí es posible totalmente. Se pueden fabricar piezas, pues no son extremadamente grandes, pero sí piezas de unas 10 pulgadas por 10 pulgadas, sí. ¿Qué nos limita? La geometría. Generalmente es muy simétrica si se obtiene por pulvimetalurgia, pero sí es posible. Sí, pero en realidad hay técnicas pulvimetalúrgicas como la de presión isostática que puede trabajar con geometrías más complejas, solo que en nuestro caso la prensa que tenemos es uniaxial, pero obviamente hay prensas que aplican otros tipos de presiones, sí es posible. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta por acá. Súper, muchas gracias. Perdóname, Angélica. Muchas gracias por tu pregunta. Perdón. Tranquila. Tenemos una pregunta por acá en el chat de Manuel Guzmán, si podrían hablar un poco de los costos asociados a sus procesos. Fíjate, Manuel, en realidad hay mucho que queda por hacer. O sea, hablar, por ejemplo, cuando hablamos de las virutas de mecanizado, en Colombia y en Latinoamérica no se ha ni siquiera cuantificado la cantidad de subproducto que se genera. Si uno se coloca a buscar información sobre eso, creo que hay un país, Costa Rica, sacó una tesis alguna vez sobre esa información. O sea, ni siquiera hay información de eso. Sobre los costos, es a lo que se debe trabajar. Sobre la gestión como tal de la movilidad de este tipo de residuos, igual. Por ejemplo, en planta hay que acomodar cómo se acopia el residuo, porque en este momento ese tipo de residuos, al menos en las empresas pequeñas, todo se combina, todo se mezcla. Entonces, de todo lo que hay que saber hasta este punto, también es esa parte de los costos. Sin embargo, fíjate vos, es una pregunta muy buena, porque en este momento, en este punto, pues obviamente la TRL de esta investigación es como uno, porque es una investigación que está siendo todavía muy básica, pero si hablamos de eso, o sea, la capacidad de un molino para producir polvo metálico es una capacidad muy bajita, no es como la capacidad de los cerámicos. Entonces tocaría optimizar este tipo de proceso de fabricación. Yo agregaría que nosotras estamos adscritas a una escuela de ingeniería industrial y es un trabajo que sí vamos a hacer. Es decir, nuestros chicos de ingeniería industrial, aparte de que saben de materiales, saben de costos, haremos este trabajo porque de todas maneras los polvos que se obtienen normalmente hay que llevar el material hasta fusión, que son a altas temperaturas, y luego atomizar. Para mí competirían bastante, pero hay que hacer el estudio, ¿no? Muchas gracias por la pregunta y por la respuesta. Por acá hay otra pregunta. Bueno, primero las felicitan pues por el trabajo y quieren preguntar, Sara, cómo mejorar la eficiencia en la molienda, ya que un proceso de más de un día genera altos costos y pues un alto consumo energético. Totalmente, fíjate que en realidad hay varias ideas. Por ejemplo, en el caso de los metales, cuando uno lleva a cabo la molienda, pues se producen temperaturas altas, se han censado hasta temperaturas de 200 grados centígrados. Eso, por ejemplo, aumenta la ductilidad del metal, hace que recristalice dinámicamente fácilmente, no lo deja endurecer por deformación y volverlo frágil. Entonces, una idea podría ser, por ejemplo, trabajar a temperaturas muy bajas, ¿sí? Utilizar algún líquido dentro de la máquina para que la temperatura no suba mucho, trabajarlo por debajo de la temperatura de transición frágil dúctil, por ejemplo. O sea, ideas habría, yo creo que bastantes, el problema es aterrizarlas, ¿sí? Súper, muchísimas gracias. Bueno, aquí hay una pregunta que me encanta. Dice, yo soy Andrés Cañón, excelente el trabajo realizado. La rugosidad de ese tipo de materiales fabricados por pulvimetalurgia de aluminio envejecible cambia mucho con el realizado previamente con tungsteno y otros materiales.
No sé por qué menciona tungsteno si nosotros no hemos trabajado con tungsteno o no sé a qué se refiere ahí. ¿No será de pronto como a los trabajos que De citaban que mecanizado. ajá, Ajá, sí, yo creo que entiendo la pregunta, ¿no? Digamos que yo tengo aquí mi pieza, le hago un proceso de mecanizado, me queda con un acabado superficial determinado y aparte me sale el subproducto. Luego yo lo reproceso por la parte pulvimetalúrgica. Yo te diría que el acabado superficial es intermedio. O sea, no es tan deficiente como el de una fundición en molde en arena, por ejemplo, pero no va a ser tan bueno como el de un maquinado o un mecanizado. Pero no los hemos medido, la verdad. Pero Y sí es un acabado. dependerá del tamaño de partícula con el que trabajemos. Sí, también puede depender de eso, ajá. sí, era, ahí aclara luego Jocelyn que es de los trabajos que citaban. Entonces, Ok, también es un poco respecto a lo que se sabe que se produce en otras partes con acabados, por ejemplo, de pulmetalurgia hacia lo que ustedes lograron, supongo, un poco. Listo. Por acá William nos pregunta cuáles son las ventajas de este proceso frente a otros que menciona que se realizan en Perú. Sí, Adri mencionó acá, Ah, sí, ok, claro. total. En el caso, por ejemplo, del que se le hace la refundición, lo que pasa es que son dos técnicas de manufactura distintas. O sea, digamos que las técnicas pulvimetalúrgicas trabajan para producir unas piezas que son más pequeñas con cierto desempeño mecánico, tienen algunas ventajas como la porosidad, fácilmente se pueden impregnar de un lubricante, por ejemplo, mientras que si vos obtenés la pieza por un proceso de fundición, eso no va a pasar. Entonces, digamos que la ventaja es esa. Obviamente no se desmerita lo que se hace actualmente con la calamina, sí que se refunde, se reduce y se refunde, pero aquí estamos trabajando, digamos, como para otro nicho de aplicación. Bueno, no sé si alguien más tenga alguna otra pregunta en el chat. Bueno, sí, por acá se logró cuantificar el desgaste de los cuerpos moledores para ese tiempo tan extenso en el proceso de molienda. Fíjate que no, y no tuvimos necesidad, porque es que el cuerpo moledor era de circonia, entonces es bastante duro, y ahí estamos moliendo es un metal, o sea, ni siquiera es un cerámico que sea duro, entonces los cuerpos moledores están intactos. El polvo ni siquiera queda contaminado con circonio. Ajá, exacto, no se desgasta. Súper. ¿Alguna otra pregunta? ¿Cómo ven la potencia de Colombia para realizar esta clase de procesos? Por aquí nos O pregunta sea, yo Jennifer. creo que uno lo puede ver desde dos perspectivas. Uno puede decir, no, si aquí no se hace nada, pero uno puede decir, no, si aquí no se hace, hagámoslo. O sea, aquí en Colombia queda muchísimo por hacer. La parte de la manufactura, aunque contribuye mucho con el PIB del país, todavía sigue siendo mínima comparado con países del primer mundo. O sea, aquí en manufactura hay muchísimo por hacer, por ejemplo, con respecto a estas técnicas que estamos mostrando ahí. Entonces, creo que sí hay potencial. Obviamente, tenemos políticas involucradas, todo lo que conocemos, pero creo que sí hay potencial para ello. Por acá William Mora nos dice que ellos usaban calamina en electrodos de soldadura y que efectivamente mucha calamina, incluso aquí en Bogotá. Sí, total, esa es una de las aplicaciones. En realidad, Colombia, por ejemplo, la usa en las cementeras también, sino que es que la cantidad en la que se usa es mínima, es muy poquita. Entonces, hay que como que buscar, ¿sí? En qué reutilizamos ese residuo. Pero sí es una de ellas. Es más, alguna vez planteamos un semillero para trabajar con electrodos de soldadura, pero llegó todo lo de la contingencia del COVID y nos tocó parar ahí. ¿Alguien que tiene alguna otra pregunta? Sí, yo tengo una pregunta. Primero, muchas gracias por la presentación, Adri, Joa. Va muy de la mano con el tema de buscar alianzas desde la academia y el sector productivo. Ustedes han logrado trabajar con residuos obtenidos desde sus propios laboratorios en la universidad y también han logrado un acercamiento con empresas muy grandes, ya empresas como Diaco, que generan pues grandes cantidades, un poco alarmantes también con el dato que dio Adriana sobre la cantidad de calamina que se genera, que son montañas. ¿A ustedes cómo les fue con el acercamiento hacia esta industria que ya es un monstruo, es una multinacional,
cómo nos recomiendan a nosotros que estamos trabajando con estos materiales, tratando de buscar nuevas alternativas de materias primas que sean sustentables, qué recomendación nos dan para acercarnos a la industria, cómo ven la industria en cuanto a este tipo de propuestas que surgen desde la academia para que podamos trabajar con los residuos que ellos producen y las alternativas que hay para reincorporarlos en algunas ocasiones a su cadena productiva. Fíjate, Mauricio, que en realidad es un tema complicado porque generalmente la academia trabaja con unos tiempos y la industria trabaja con otros tiempos. Entonces, cuando vos le propones a la industria un proyecto, yo siempre diciendo es que ustedes demoran mucho, o sea, yo necesito eso para allá. Y nosotros, pues somos docentes, investigadores que tenemos primero la academia, parte administrativa, luego la parte de investigación, entonces es complicado, pero digamos que hay incentivos para ellos. Por ejemplo, en este momento que se puedan cofinanciar proyectos de investigación con parte del Estado, para ellos es muy interesante. Y por ejemplo, regalías, Colciencias, le está dando mucho énfasis a la parte de economía circular, a la parte de los objetivos de desarrollo sostenible, porque estamos muy alineados con eso con respecto a la ONU. Yo creo que tengo que entrar es por ahí, ¿sí? La parte del dinero, la parte de la financiación, exenciones tributarias que tienen también las empresas si participan en investigación. Entonces nos toca es como hablarles desde ese lado, es mi opinión. Yo creo que de todas maneras es muy importante el trabajo que la universidad hace desde la parte de propaganda investigativa. Digamos, en nuestro caso hay un departamento y ellos se contactan con todas esas empresas y nos llegan, ¿no? Corona, por ejemplo, ya tenemos proyectos con ellos para recuperar unos sunchos, para recuperar un grafito que tienen como residuo. Es decir, hay las oportunidades, toca buscarlas, toca tocar puertas también. Sí, residuos para trabajar ahí. Ay, eso es lo que hay. Aquí en realidad les mostramos lo que estamos haciendo en la parte metalúrgica, pero también hay residuos cerámicos y poliméricos con los que se puede trabajar total. Bueno, muchas gracias por la respuesta, muchas gracias Mauricio por la pregunta. Por aquí Camilo Cerrato nos pregunta, este es el futuro inminente de los materiales. De acuerdo a esto, ¿qué aplicabilidad se puede presentar de estos materiales y técnicas? ¿Y dónde y cómo plantean el plan piloto de estas? Bueno, en realidad, fíjate, por ejemplo, en lo que respecta al trabajo de polvos, o sea, uno puede pensar en la parte polvimetalúrgica convencional, que es la de compactación y sinterización, o en la parte, digamos, de la manufactura que más de la mano va con la economía circular, que es la parte de la manufactura adictiva. Entonces, por ejemplo, el proyecto que les mostrábamos con la Royal Academy, esa va en contacto con una empresa de allá de Inglaterra, ¿sí? La idea es trabajar, pues, digamos, pasar eso a la industria. Pero qué pena, ya me puede repetir la pregunta, Angelita. Claro que sí. Aplicabilidad. La aplicabilidad de los materiales y las técnicas. Eso, en realidad, por ejemplo, cuando se trabaja con polvo de aluminio, ya hay piezas que se manufacturan utilizando eso como materia prima. Digamos que en ese caso lo novedoso no es tanto el material, sino de dónde sale, que es un subproducto industrial. Entonces, aplicaciones tiene. Ahí el novedoso es el producto en polvo de hierro con el núcleo cerámico. Ese es más novedoso. Por ejemplo, nosotros le probamos propiedades magnéticas, aplicaciones magnéticas sería ahí como lo más importante, porque él, como les digo, pasa de un comportamiento paramagnético del hierro a uno ferrimagnético que le da la calamina. Pero entonces tocaría, obviamente, investigar más, como les digo. O sea, la TRL de investigación es 1. Vamos ahí en investigación básica. Hay mucho por hacer. Adri, yo tengo una pregunta respecto a cómo ustedes perciben que se desarrollan estas cosas también en el exterior, ¿no? Como ustedes tienen el proyecto de la Royal Academy para las personas que nos acompañaron, han visto nuestros videos del primer ciclo con Rosy, que fue una de nuestras primeras conferencias. ¿Cómo se percibe el desarrollo de todo lo que son las técnicas de recuperación? Y plantear piezas, ¿no? Plantear piezas, procesos, productos a partir del reciclaje de este tipo de materiales que se consideran desechos y que en muchos lugares no se le da como el valor agregado, ¿no? Totalmente, que para los países del primer mundo eso es parte importantísima en la política. Todos los objetivos de desarrollo sostenible en general y por lo menos el último, el 17, el de hacer alianzas. O sea, países como Inglaterra, por ejemplo, tienen parte del presupuesto nacional para trabajar con países del tercer mundo. Yo estuve en una reunión hace un año allá
fue una cumbre para hablar de todos los objetivos de desarrollo sostenible, nos financiaron todos los viajes, iba gente de Corea, iba gente de países de África, de Latinoamérica, países del tercer mundo, porque ellos tienen dinero para eso. Entonces, para ellos es una prioridad. ¿Qué diferencia hay con Colombia? Pues que países como Colombia tienen otras cosas en qué pensar. Entonces, nosotros pensamos en acabar la guerra, que hay mucha pobreza, pero obviamente sigue siendo un tema también importante la recuperación de residuos. Entonces, ahí yo creo que es apalancarnos, ¿sí? Aprovechar ese tipo de oportunidades que dan los países del primer mundo. Fíjense ustedes que hace poquito nos contactaban de Alemania, ¿sí? Necesitamos que nos den ideas para recuperar, creo que era fibra de vidrio impregnada con resina epóxica. O sea, ellos no tienen la respuesta. Todos la estamos buscando. ¿Qué tienen ellos? El dinero. ¿Sí? Entonces, es simplemente buscar alianzas, trabajar con ellos y montar los proyectos. Por ejemplo, cuando nosotros contactamos a Rosy, o sea, ella fue de una, más que bienvenidas, trabajemos, ella buscó la empresa en Inglaterra con la que nos íbamos a aliar, escribimos el proyecto y eso salió. Es decir, son muy bienvenidos estos proyectos por allá. Qué bien, pues hacía la pregunta sobre todo porque a veces nosotros tenemos como la sensación de que estamos muy atrás en ciertas cadenas productivas, pero digamos que esta pelea de la reutilización de los residuos, yo creo que la está dando todo el mundo. Exacto, nos compete a todos y todos estamos luchándola. Y buscando además recursos para poder hacerlo, ¿no? Y los colombianos somos muy, muy buscadores de alternativas, eso también hay que aprovecharlo. Si no, no se le ocurre todo. Vale, súper, muchísimas gracias. Ángela, yo tengo una pregunta. Sí, Qué pena. Nicolás. Bueno, primero, gracias por la conferencia. La verdad que me gusta mucho ese tema. Y bueno, primero quería preguntarles, en caso tal de que, no sé si están pensando, en caso tal de que se llegue a la terminación de la vida útil del material, por ejemplo, el que está constituido por ese metal con precipitado de óxido de hierro en el núcleo, ¿tiene algún tipo de uso luego esa aplicación? Es decir, ¿hay una forma de aumentar ese ciclo, como reforzar esa economía circular? Nicolás, lo que pasa era lo que comentaba al principio, como él es un metal, el metal es infinitamente reciclable. Con respecto al óxido, él se puede reducir químicamente. Entonces, digamos que reincorporar ese tipo de residuo, como por ejemplo el de ese metal, los que veíamos acá, es sencillo. El problema grande está con los polímeros, o sea, porque los polímeros no son infinitamente reciclables. Pero en este caso no habría problema mayor, ¿ves? Es posible reincorporarlo al ciclo productivo. Vale, muchas gracias. Vale.